Amada familia, Iglesia del Señor, nuevamente te saludo con ese gusto, con ese agrado de poder estar juntos y lo vamos a hacer a solas con el Señor, ¿verdad? Bueno, pues es una serie que estamos iniciando y yo estoy seguro que va a traer muchas expectativas a ti y obviamente también te va a dar tranquilidad. Y te digo tranquilidad porque acerca de los dones espirituales no se habla mucho. Sin embargo, siempre los tenemos presentes, es curioso, ¿verdad? Pero en esta serie lo que vamos a hacer es, obviamente, definirlos, poder explicarlos y poder saber en un momento dado si has tenido alguna experiencia ya en este sentido. Bueno, entonces nuestra serie se llama Dones Espirituales. Dones es un regalo. Y al hablar de espirituales es porque es el Espíritu el que los está otorgando, es el Espíritu el que los está dando y obviamente es a través de nuestro espíritu que se van a manifestar. Entonces vamos a tener esta experiencia muy importante que lo entiendas, sobrenatural. Ya tocamos todas las partes naturales, ¿verdad? Que son las operaciones para poder estar en este mundo, pero ahora vamos a estar hablando acerca de los aspectos sobrenaturales. Dice el libro de 1 de Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿sí? Y bueno, mira, aquí está una preocupación por parte de Pablo en el sentido de que obviamente él no quiere que ignoremos este aspecto. Y bueno, es cierto, podemos pasarlos por alto y no hacer caso en este sentido de ellos, pero vale la pena poder revisarlos porque, como hemos dicho, es parte fundamental del nivel al que nos quiere llevar el Señor. Bien, entonces a partir del verso 7 dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, pues ya también establecimos ayer que el Espíritu es autónomo en este sentido y Él va a definir, va a escoger en quién y en dónde se quiere manifestar. Bueno, entonces vamos a establecer lo siguiente. Como referencia para nuestro estudio, vamos a entender que estos 9 dones los vamos a clasificar. La forma más sencilla de describir estos 9 dones es que 3 de ellos dicen algo, 3 de ellos hacen algo y 3 de ellos revelan algo. Los 3 dones que dicen algo son los dones de emisión. Son profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Los 3 dones que hacen algo son los dones de poder. Son el don de fe, el hacer milagros y los dones de sanidades. Los 3 dones que revelan algo son los dones de revelación. Son la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Estos dones son enumerados en su orden de importancia. De los 3 dones de revelación, la palabra de sabiduría es el mejor don. De los 3 dones de poder, el don de fe es el mejor don. De los 3 dones de emisión, el don de profecía es el mejor don. La Biblia nos dice que procuremos los mejores dones y pues bueno, hay que buscarlos evidentemente, pero pues si el Espíritu te quiere dar algún don extraordinario, 1 o 2, pues date la verdad como un privilegio en este sentido.
Y bueno, pues vamos a entonces, yo quiero decirte que tengas paciencia, tengas calma y pongamos mucha atención. Juntos lo vamos a ir llevando con la finalidad de entenderlo. Vamos a empezar por el don de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Bueno, vamos a partir del hecho de que una de las características de nuestro Padre es que es omnisciente, ¿verdad? Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, dentro de este don, el Señor te comparte, su Espíritu te comparte, obviamente, algún fragmento, alguna palabra. No puede vaciar todo su conocimiento en nosotros porque obviamente no estamos capacitados a ese nivel, pero sí finalmente nos va a dar una porción, un fragmento de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y algo interesante de este don es que nos va a explicar ya sea los motivos de un hecho pasado o lo que está pasando en el presente. Y a esto le vamos a llamar precisamente la palabra de ciencia. Muchos lo han querido relacionar con el conocimiento extraordinario que han tenido algunos personajes y que obviamente han sido de provecho para la humanidad. Pero bueno, nuevamente déjame recordarte que esto es de manera sobrenatural, ya que el espíritu se mueve en otro nivel. Entonces esta es la ciencia que emana del mismo Dios y que es particularmente proyectada hacia nosotros. Fíjate nada más qué maravilloso privilegio, porque nos los comparte, porque en este momento, ¿verdad?, Él puede manifestarse y entonces pueden ocurrir cosas extraordinarias en las cuales vamos a estar involucrados. Bueno, ayer tomamos un ejemplo y me gustaría ya que lo analizáramos bien para que vayamos viendo acerca de este asunto. Y quiero llevarte al libro de Hechos, en su capítulo 9, versos 10 al versos 20. Una lectura que estoy seguro que disfrutas porque es la conversión de Pablo. Dice el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, subraya esto, fue una visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, ¿verdad? Obviamente era él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantóse, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, pues un evento extraordinario. Y bueno, vamos a ir analizando algunos aspectos interesantes. Uno, es un discípulo llamado Ananías, ¿verdad? Obviamente, tal vez era, pues no sé, un joven, una persona pues recién llegada, ¿verdad? Porque apenas estaba en esa etapa de aprendiz, ¿verdad? Discípulo es aprendiz.
y pues estaba tal vez en sus primeros inicios, ¿no? En sus pasos básicos. Y fíjate, fue movido por el Espíritu para llegar hasta donde estaba Saulo. Y entonces el Señor le revela, ¿no?, todo lo que le había ocurrido. Este evento obviamente ya había pasado, ¿no? Mientras Pablo tiene ese encuentro con el Señor, lo llevan a Damasco, lo dejan allí encargado, y entonces el Espíritu va con Ananías y le revela tanto a él como a Saulo que los dos se iban a encontrar, ¿sí? Mientras Saulo estaba orando, se le dijo también que un discípulo llamado Ananías iba a llegar. Y a Ananías se le dijo, ve a la calle que está a la derecha, y le dan todo, ¿verdad?, la dirección correcta para que él vaya perfectamente. Y fíjate, otro elemento importante es que prácticamente él llega y sabe perfectamente quién es ya ese personaje, pero también sabe los hechos que acaban de ocurrir, porque le dijo, mira, tú al que te encontraste en el camino era Jesús, y es el mismo que me está enviando a que recobres la vista. Y entonces pues Ananías entra, pone las manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me apareció. Aquí estamos, ¿verdad? El que te apareció en el camino es el mismo que me ha enviado y quiere que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo Ananías es enviado y recibe esa palabra de ciencia. Tanto se le fueron revelados los aspectos en los que se encontraba Saulo, como el lugar donde estaba, la casa donde estaba, y que obviamente pues él era el más cercano, no había a quién más acudir. Entonces estaba en el tiempo y en el espacio totalmente adecuado para poder realizar este efecto, ¿sí? Ahora, fíjate bien cómo se cumplen los elementos. Fue un hecho que se produjo en el pasado, que se le reveló a Ananías en el presente y que fue efectuado, y que ambos tuvieron conocimiento, tanto uno como el otro. Qué extraordinario, ¿verdad? Es algo así verdaderamente extraordinario, hermanos, porque así se mueve el Señor. Y aquí la forma de hablar fue a través de una visión, ¿verdad? A través de una visión que recibió este personaje. Vamos a ver otro caso interesante, que es el de Pedro. Y está allá adelantito en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 9 al verso 20. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, estaba atónito, no sabía de qué se trataba, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir
con ellos porque yo los he enviado. Wow, ¿verdad? Algo tremendo también. Y bueno, pues vamos a ver aquí cómo se cumplen las características de la palabra de ciencia. Si tú lees en la parte inicial de este capítulo, te vas a dar cuenta que nos habla de Cornelio. Cornelio era un centurión, ¿verdad? Un hombre bastante importante pues obviamente del ejército romano. Y bueno, pero era un hombre justo, ¿no? Un joven, dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y junto con su casa hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Obviamente era un creyente fervoroso. Ahora, obviamente, pues era extranjero, era un romano, ¿sí? El pensamiento judío es que todo aquel que no es judío, pues es inmundo, tú lo sabes. Entonces, pues aquí el Señor le está mostrando esta visión a Pedro con un propósito. Mientras que Cornelio también estaba hablando con un ángel, ¿sí? Pedro estaba teniendo la visión. Fíjate, son dos eventos que están ocurriendo en lugares totalmente diferentes, en la misma ciudad, pero pues a distancia. Y lo importante de esto es cómo el Señor coordina las cosas con la finalidad de que su propósito sea cumplido. Entonces se le dice una orden a Cornelio y se le dice envía, y nuevamente da el Señor la dirección correcta, la dirección adecuada, la dirección exacta, y vas a buscar a Simón, que lleva por sobrenombre Pedro. Ahora, esta visión obviamente va encauzado a que los gentiles iban también a recibir el evangelio y obviamente el Señor los iba a aceptar. Pero era algo importante que lo pudiera tener muy claro Pedro, porque obviamente tenía toda la cultura judía. Y en este momento, en ese éxtasis, en esa visión, todo esto que él ve está representando precisamente a todo el pueblo gentil que iba a tener la oportunidad de llegar, de allegarse y de ser también un solo pueblo. Tanto que en el momento en que la visión de Pedro termina y él queda totalmente atónito, asombrado, no sabe qué es lo que acaba de ver, está tratando de poner en orden sus pensamientos, de que le caiga el 20 exactamente de qué es lo que está viendo, y el mismo Espíritu dice, bueno, ahora alístate porque ya en la puerta hay 3 hombres que te están esperando. Wow, ¿verdad? Qué tremendo es esto, porque mira cómo el Señor hace que las cosas ocurran, cómo el Señor hace que las cosas pues sucedan precisamente con el propósito y el orden que Él establece para esto, ¿verdad? Y bueno, pues ya vemos ahí obviamente la obediencia de Pedro, la obediencia de Cornelio. Vemos cómo estos dos personajes tienen un encuentro y pues cómo Pedro obviamente entiende claramente a qué se refiere esta visión, ¿no? Era imposible que él, con su pensamiento y con su cultura, pudiera entrar en la casa de un romano, que él pudiera extenderle el evangelio, que él pudiera decirle, pues el Señor me envió aquí, ¿verdad? No, tenía que haber pasado algo verdaderamente extraordinario, y veamos cómo aquí el Señor le está diciendo lo que está sucediendo, ¿verdad? Mientras él tiene el éxtasis, Cornelio tiene la entrevista con el ángel y al final se encuentran juntos precisamente para cumplir el propósito del Señor. Entonces, nuevamente quiero decirte la importancia de este don, porque obviamente es uno sobrenatural. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da de ciertos hechos de la mente de Dios. El Señor establece, coordina, da y entonces hace que las cosas ocurran. Y como tal,
obviamente es maravilloso entender cómo el Señor hace como un rompecabezas y que las cosas sucedan, pero que encajen perfectamente. Y es lo mismo que puede llegar a pasarte, que en un determinado momento el Señor te revele alguna situación de tu vida, alguna situación de la vida de los demás, con la finalidad de que tengas claridad de pensamiento y que entonces puedas encontrar un porqué de las cosas. A veces hay situaciones inexplicables, ¿verdad? Que, por ejemplo, a las personas buenas les pasen cosas malas. Y entonces uno mismo trata de buscar explicación, pero no la encuentra. Sin embargo, a veces el Señor revela a alguien, le da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y entonces puede acercarse a ti, o a ti mismo se te puede revelar, ¿sí? Yo sé que es una situación que, no estamos muy claramente visto, así es que mañana vamos a continuar con ello y te espero el día de mañana para que continuemos con el primer don, la palabra de ciencia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te bendecimos nuevamente y es un agrado estudiar contigo, Señor. Tu palabra, siempre el tener presente que tienes algo para nosotros, y ahora, Señor, entender cómo se manifiestan tus dones, cómo nos los regalas, cómo nos los das y cómo es para provecho de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Es algo verdaderamente maravilloso. Nos sentimos contentos con esto, Señor, y te damos nuestro agradecimiento porque tú, Padre Eterno, permites que nosotros podamos ser parte de esos regalos. Gracias, Señor bendito. Bendice a tu iglesia, bendice a todos los que nos escuchan. Bendice, Señor, a todos aquellos a los cuales podremos alcanzar en algún momento. Sé bendecido por siempre, Señor, y que este regalo siga siendo parte maravillosa de tu amor y de tu misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así es pues, amada iglesia, familia en Cristo, sean bendecidos. Los esperamos el día de mañana.